Aleluya, bendito sea nuestro abacados. ¿Qué le pareció? Acaba de probar su agua, bendito sea el Eterno. Qué rico es tomar agua potable, agua que sí podemos saborear, que sí podemos pasar. Bendito sea nuestro abacados. Bienvenido de regreso a tu programa de radio Encontrando al Mesías en la Torá. Y continuamos en la estación de Mara, frente a las aguas amargas, pero bendito sea el Eterno, nos ha permitido tomarnos un vasito de agua potable, de agua dulce. Vamos nuevamente al capítulo 15 de Shemot Éxodo. Cuando los hijos de Israel llegaron al lugar llamado Mara y no pudieron beber las aguas de Mara, ellos tenían sed, pero no encontraban satisfacción, no podían saciar su sed. Y es lo que tenemos que buscar, ser saciados, aleluya, de la bendita presencia del Eterno, que no tengamos necesidad de nada. Por eso Él es el Shaddai, todopoderoso, todo suficiente, y a Él debemos venir a saciar nuestra sed. ¿Por qué no encontraron satisfacción? Porque esas aguas no eran puras. Y saben, mis amados Ajim Behayot, que nuestra vida en lo que es el camino de la emuná, a veces solemos mezclarle la carne o mezclarle los errores o ponerle de nuestra cosecha. A veces muchas personas, muchos hermanos o hermanas empiezan a caminar tomados de la mano del Eterno, pero muchas veces en grupos, en sectas, en religiones, en congregaciones donde se manejan cosas que no convienen. Algunos ni siquiera pensaban en el Eterno, en las cosas del Eterno. De pronto alguien llegó de alguna religión, tocó su puerta, les habló, les dijo lo que decía la palabra de Dios, y le dice que la Escritura dice que hay rumores de guerras y que vendrían guerras y lo que está pasando en la humanidad, que voltee, que el mundo se va a acabar, pero que hay un Cristo que está profetizado, que todo esto iba a suceder y que se acerque, que le ama, que el milenio está cerca, que el arrebatamiento, que el rapto y todo ese tipo de cosas. Y entonces de pronto la persona empieza a interesarse en las cosas de Dios, en las cosas de la Escritura. Así se empezó por un grupo errado. No eran aguas claras, eran aguas turbias, no eran aguas potables, eran aguas amargas. Y claro, que uno se alegraba en algo. Hermanos, las experiencias impuras espirituales dejan un sabor amargo. Cuando la experiencia es pura, el sabor es dulce. Pero cuando es impura, el sabor es amargo. El sabor es amargo. Por eso tenemos que venir al manantial de las aguas, cuyas aguas nunca faltan, a la bendita Torá, a la agua de vida, a la agua viva que salta para vida eterna. Por eso dijo Mashiach, el que cree en mí, como dice la Torá, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva, de agua dulce que saltan para vida eterna. Cuando nos encontramos en el Ruach, o lo que se le conoce como estar en el espíritu, el sabor es dulce, pero cuando estás en la carne, en la agitación del alma, es como seco, como carrasposo, como amargo, como que algo faltó. Estás en el servicio, estás en el Seder, estás festejando Shabbat, en alguna reunión, en algún Moadim, y estás en la carne, estás criticando, estás juzgando, estás señalando, estás enojado, porque estás en la carne. No estás ascendiendo, no estás en el Ruach, estás con un sequedad. Y bueno, incluso hasta se puede hacer tefila, se puede orar, pero la misma oración, la misma tefila puede aplastarnos si no es el Ruach Kodesh el que nos está dirigiendo. Puede haber algo turbio, nuestra oración puede ser meramente carnal o de reproche o de injuria o de reclamo. Y por eso dice, eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Así que nos podemos preguntar, ¿qué pasa cuando hay amargura? ¿Qué pasa cuando hay amargura?
Pregúntele al que está al lado suyo. ¿Qué pasa cuando hay amargura? Tremendo y terrible. El pueblo murmura. Mire, vamos al verso 24. Leemos versión de Josué HaMashiach. Entonces el pueblo murmuró contra Moshe y dijo, ¿qué hemos de beber? ¿Qué hizo el pueblo? ¿Qué hace la Keilah? ¿Murmura contra quién? Contra su autoridad. Contra el líder que el Eterno puso y dispuso. Entonces el pueblo murmuró contra Moshe y dijo, ¿qué hemos de beber? Entonces la amargura produce murmuración, la amargura produce descontento. A veces nos dicen, oigan ustedes, verdaderamente son miembros de la Kehilá, verdaderamente son hombres y seres de Muná. ¿Y cómo es que están criticándose unos a los otros y peleando unos con los otros y hablando a espaldas los unos de los otros? Bueno, estás ahí sentado en ese lago que se llama Laguna de Amargura. Laguna de Amargura. En Mara. Ahí estás en medio. Reclamando, murmurando, hablando, criticando. Así en este tiempo, al principio de nuestra experiencia espiritual, de nuestro camino o nuestro caminar con Mashiach, nosotros buscamos muchas veces saciarnos a nosotros mismos. Buscamos nuestra propia felicidad y tener experiencias de shalom, de paz para nosotros mismos. Al principio se dice, me gusta ir a la cajal, a la reunión, porque es algo tan bendecido, es algo tan bendecida. Dejo ahí todo mi estrés, me siento relajado, hasta regreso así con harto sueñito a casa y descanso, duermo bien bonito. Entonces no buscamos al Eterno, no buscamos al Eterno, solamente buscamos desecharnos de nuestro estrés y de nuestros malestares. No buscamos adorarle, en realidad buscamos la emoción tan agradable que sentimos cuando cantamos. Pero es muy distinto buscar al Adón, a nuestro amado Mashiach, y buscarle en la emoción. Hay que cantarle al Eterno, sí, pero sin emoción. Porque no le cantamos porque nos emocionamos, le cantamos porque Él es digno de toda gloria, honra, honor y alabanza. Porque Él es digno de cantarle, porque Él es el digno del reconocimiento, de la kabod, de la tiferet. No por nada que nosotros sintamos nuestros sentimientos, no por nuestras experiencias propias, sino porque Él es el digno de toda honra, gloria, honor y alabanza. Así que al principio de nuestra búsqueda, pues realmente nuestras búsquedas no son transparentes, aún son impuras, hay una mezcla, buscamos sentimientos, buscamos emociones, somos egoístas, somos carnales, somos psicológicamente egoístas, buscamos agua para saciarnos a nosotros mismos, pero como hay impureza, no podemos ser saciados. Entonces fíjate nada más, o fíjese nada más. Cuando usted deja todo en las manos del Eterno y aprende a humillarse, parece que todo se endulza. ¿Sabe por qué? ¿Quiere saber por qué? Porque aprende a negarse a sí mismo, aprende a negarse a sí misma. Pero si no, ahí se queda usted con ese saborcito amargo, con ese saborcito a moneda en su paladar, como que algo no es. Así que, ¿cuál es la solución para amar? ¿Cuál es la solución para esa amargura? Ahí está. Ahí está la solución. La solución es el madero de sacrificio. Nuestro amado Mashiach, Yehoshua, es el que endulza
las aguas amargas de esa laguna donde tú estás. Vamos al verso 25. Nos dice que Moshe clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y le dijo que lo echara en las aguas y las aguas se endulzaron. Kadosh Baruj Hu, bendito sea el Eterno. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí, ponga atención, y allí los probó. ¿Qué hizo Jehová cuando Moshe le clamó? ¿Qué hizo Jehová cuando Moshe le clamó? Mire lo que soluciona el problema de Mara, de la amargura. El árbol. Estamos hablando del madero de sacrificio, estamos hablando de la cruz. Ese árbol representa ese madero de sacrificio, esa cruz. Mashiach entró en las aguas de la muerte y las endulzó. Dice que Moshe clamó a Jehová y Jehová le mostró ese árbol. Si no hubiera ese problema de la sequedad, de la amargura, nosotros no buscaríamos a Mashiach. Y cuando buscamos a Mashiach en amargura, Él nos muestra un árbol y ese árbol es el madero de sacrificio. La obra redentora en la cruz del Calvario. Es la cruz la que va a endulzar las aguas amargas. Pero después, si al principio uno no se niega a sí mismo, no hay nada. Tenemos amargura. Tenemos luchas y ahí nos vamos a quedar, ahí en la amargura, hasta que metamos el árbol en las aguas. Moshe echó el árbol en las aguas y las aguas se endulzaron. Aleluya. Uno lo que quiere es que no haya más amargura, pero la amargura sigue hasta hoy. Es el lago amargo, sigue hasta hoy. Santo es el Eterno. Bueno, físicamente existe hasta hoy. Si ponemos el satelital, a ver el joven del satelital, abre el mapa y vamos a ver ahí un poquito y dice, ya estamos de aquel lado del mar, mire para arribita, ahí está, Gran Lago Amargo. El Gran Lago Amargo, ahí sigue físicamente. Bueno, y de manera espiritual también las personas siguen pasando ese proceso. Pero entonces, ¿qué es lo que lo endulza? Aleluya, el árbol, el madero de sacrificio, la obra de redención en la cruz del Calvario. Entonces, mis hermanos, uno en el camino. Ahí nos encontramos, en ese camino, aguas amargas, tiempos de amargura, y no van a ser endulzadas esas aguas amargas o esas amarguras, hasta que no metamos al Mashiach en medio de esas aguas, hasta que no apliquemos todos los beneficios de la obra redentora del madero de sacrificio en la cruz del Calvario en esas situaciones amargas. Solamente cuando usted meta todos los beneficios de la cruz, ahí, en otras palabras, cuando usted aprenda a negarse a sí mismo, a sí misma, a humillarse, ahí es donde se acabó el problema. Mientras tanto, sigue uno luchando consigo mismo, porque el problema no está afuera. ¿Qué anda uno haciendo? Justificándose, peleándose, echándole la culpa a los demás, o siendo responsable a todos. Tenemos un conflicto en el corazón entre la mente y la razón, hasta que termina con uno mismo. Y una pregunta, ¿quién es usted y quién soy yo para exigir o para estar haciendo responsables a los demás por nuestras propias desgracias y amarguras? Pero así, cuando metemos el árbol de la vida a las aguas amargas, todo cambia, todo se endulza, las aguas amargas se vuelven dulces, pero mientras no metamos el árbol de la vida en las aguas amargas, esas siguen estando amargas. En otras palabras, sigues teniendo el mismo problema y los mismos conflictos existenciales dentro de la Kehilá.
Así que el Adón, nuestro amado Mashiach Yehoshua, tiene que enseñar a su pueblo a tomar todos los beneficios de la cruz y meterlos en esas cosas difíciles. O en otras palabras, llevar todo pensamiento contrario a la palabra cautivo a la obediencia a Mashiach. Amén. Entonces podemos saber lo que dice aquí. Dice, mire, de aquí dice que Dios lo hizo a propósito. Dice, allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Así que esto fue obra del Eterno. Eso nos dice que cuando estamos en amargura nos está probando. Estamos en un examen, estamos en una prueba. Entonces lo que es el madero de sacrificio y las pruebas que vienen de parte del Eterno. ¿Para qué es ese madero de sacrificio? Ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver ese madero de sacrificio, la cruz y las pruebas del Eterno. Hermanos míos, esas son pruebas y son de parte del Eterno, a quien atribuyó sus circunstancias Noemí. ¿Recuerda? ¿A quién le atribuyó sus circunstancias Noemí? ¿Acaso fue que Dios se descuidó un ratito y vino el Hasatán y hizo todo esto a espaldas? Y le tocó a su hija Noemí, a la hija del Eterno, y que después iba a aparecer en la bendita Torá. No, mis hermanos, no, el Eterno mismo sabía que eso tenía que suceder y que tenía que ser de esa manera. El Eterno mismo sabe que esa es la etapa en nuestro camino. Hay que pasar tiempos de amargura, hay que pasar tiempos de aguas amargas y hay que beberlas. Vamos a tener sabores amargos, pero van a ser endulzados por el árbol de la vida, y ese árbol de la vida es Mashiach, es esa obra redentora en la cruz del Calvario. Hasta que nosotros hayamos decidido aceptar lo que es nuestro madero de sacrificio, ahí seguirá la amargura, seguirá ahí, estando ahí. Entonces, estamos siendo probados. Estamos siendo probados por el mismo Eterno y es una prueba, es un examen de amargura. Hermanos, esa palabra, para que seáis probados, es una palabra que aparece en muchas partes en la bendita Torá, en el Tanaj, en el Brit Hadashah. La palabra prueba de parte del Eterno existe en muchas partes de la Escritura. Hay muchos, pero yo le voy a leer 2 textos. Vamos a leer uno en Jasón Apocalipsis, en Revelación, en el capítulo 2, en el mensaje a Esmirna. Miren lo que dice allí. Ahí nos dice la palabra de nuestro Adón Yehoshua lo siguiente. En el versículo 8, y vamos a leer hasta el 11. ¿Qué nos dice? Escribe al ángel de la Cajal en Esmirna. ¿Sabe usted que la palabra Esmirna viene de Mirna, y viene de Mirra, y viene de Morra, y viene de Mara? Hablando de amargura. Es la misma palabra. Ahora aparece aquí en Jasón Apocalipsis en sentido profético, porque esta es una profecía. La Cajal en Esmirna, o sea, la Kehilá en amargura, o como se conocen las religiones, la iglesia en amargura, la iglesia metida en pruebas, en exámenes, en evaluación de amargura. Ahora, ¿quién es el que habla a la iglesia? ¿Quién es el que habla a la Cajal cuando está en prueba? Mire lo que dice. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto. ¿Quién es él? Mashiach Yehoshua. Algo que habíamos mencionado ya en otras ocasiones, mis amados Sahim Behayot, para los que están de nuevo ingreso, váyanselo grabando, lo vamos a repetir nuevamente, amados Sahim Behayot. Cada vez que Adonai Yehoshua le habla y le da un mensaje a una de las Kehilot, a una de las congregaciones, a una de las iglesias, como se conocen las religiones, se le presenta con las credenciales que necesita esa Cajal, esa congregación, esa Kehilá en ese momento. Si está enferma, el Eterno se presenta como Yehoshua Rafa, el sanador. Por eso aquí en esta situación, o Jehová Rafa, por eso aquí en esta situación,
Él se revela como Jehová Rafa. Es aquí donde hay enfermedad, donde hay dolor, donde hay situaciones difíciles. Ahí es cuando Él se revela como el eterno sanador. Esa es la obra redentora en la cruz. Esa es Mashiach. Primero está Mara. Entonces está el árbol. Está la prueba pasada. Y está la revelación de Jehová Rafa, el sanador, que está en este pasaje. También nos encontramos que al hablarle a Pérgamo, que era una cajal muy mezclada, como quiere decir Pérgamo, entonces él dice: yo soy el que tiene la espada aguda. ¿Por qué? Porque la espada aguda es para separar lo mezclado, lo santo de lo profano, lo precioso de lo vil, lo espiritual de lo carnal, lo limpio de lo impuro. Pero la situación de Esmirna era de prueba. Entonces Adonai Yehoshua se presenta como el que estuvo muerto, pero he aquí que vive. Él no le va a decir: yo soy el que está entre 7 candeleros. No, a Éfeso sí. ¿Por qué a Éfeso sí? Porque Éfeso casi perdía su candelero de su lugar. Tu candelero va a ser quitado, le dice. Yo soy el que estoy con los 7 candeleros. Como diciendo: no quiero 6, quiero los 7, quiero esa plenitud completa. Esa era la situación de Éfeso. La de Esmirna era otra. Entonces, ¿cómo se le va a presentar Adonai Yehoshua a Esmirna? Como el que estuvo muerto, pero he aquí que vivo. Es decir, como el que después de haber pasado por la muerte, en otras palabras, después de haber sido enterrado, el árbol en las aguas amargas las endulzó, las cambió. Pero, ¿qué lo cambió? ¿Qué cambió la historia? El madero, la cruz de sacrificio. El que pierda su vida, éste la hallará. Pero aquel que no la pierda, aquel verdaderamente la perderá. El que quiera venir en pos de mí, dice Mashiach, tome su madero de sacrificio, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda a causa de mí, éste la hallará. El que pierde su vida la ganará, pero el que la pierda ahora, verdaderamente, ese la hallará. Entonces dice ahí, mire lo que regresamos al verso 9. ¿Qué le dice ahí en Jasón? Yo conozco tus obras y tu tribulación. Adonai Yehoshua dice: conozco tu tribulación y tu pobreza. Entonces, la cajal, la Keilah, a veces es pobre. Pero, ¿acaso no se predica y se grita desde los púlpitos que la cajal, que la iglesia, la Keilah, debe tener mucha plata porque somos hijos del rey y del dueño del oro y la plata? No. Aquí Adonai Yehoshua dice que Él conoce tu pobreza, la pobreza de la Keilah, en amargura. A veces la amargura es por estrechez económica, por escasez. Y entre paréntesis le dice: pero tú eres rica. Pero tú eres rica. Pero eso es entre paréntesis, porque es una riqueza espiritual. ¿Y qué le dice? Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Es decir, estaba en un conflicto en este punto. En el verso 10 le dice: no temas en nada lo que vas a padecer. No le está diciendo: no temas porque no vas a padecer. No, le dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Ya estaba padeciendo tribulación, ya estaba padeciendo pobreza, y le dice: vas a padecer más todavía.
un poquito más. He aquí, el Hasatán, el diablo, echará a algunos de vosotros en la cárcel. ¿Para qué? Para que seáis probados, bendito sea el Eterno. Amén. Ahí está. ¿Para qué? Para que seáis probados. Es decir, que las aguas amargas, la estación de amargura, es para ser probados, para ver al fin qué resulta. Miren, amados Sajín, Beahayot, por ahí, no sé en qué parte pudimos leer, un letrero, por ahí, un letrero que dice que hay que saber, que dice, en esta casa vive el que sabe aprovechar los vientos contrarios. Si comparamos ese eslogan con operar un avión, el avión sube y toma vuelo porque sabe aprovechar el viento contrario. El viento es contrario y si lo aprovecha bien el piloto, el viento le ayuda a elevarse, pero debe de saber cómo enfrentar el viento y cómo utilizarlo a favor, saber utilizar el viento contrario. Por eso dice aquí, para que seáis probados, y los probó, dice allí en Shemot de Éxodo, para que seáis probados, también lo dice a la Cajala, a la Quejilá, en Esmirna. Sigue diciendo el versículo, y tendréis tribulación por 10 días. Entonces no siempre ha sido fácil, muchas veces ha habido vientos contrarios, pero es para que aprendamos a subir con la ayuda del viento contrario. El viento contrario viene para ayudarnos a subir, para estar más cerca, para hacer una aliyá, una elevación espiritual, para pegarnos más al Eterno, para guardar más mandamientos que son los que nos acercan a Él. Bendito sea nuestro Abacados. He aquí que el enemigo echará a algunos de vosotros en la cárcel, entonces habrá prisión de oscuridad para el que quiera permanecer ahí, pero para el que no, hay que meter la obra redentora dentro de esas aguas amargas, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Uno dice, ¿ser fiel hasta qué? No hasta la muerte. Él es hasta la muerte. Él se entregó hasta la muerte y dice, yo te daré la corona de la vida. ¿Por qué? Porque dice, yo estuve muerto, por eso yo soy el que me presento como el que estuve muerto. Yo estuve muerto, ¿verdad? Sí, pero he aquí que vivo y vivo para siempre, y por eso pide, sé fiel hasta la muerte, y yo que vivo después de pasar por la muerte, te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Ruach Kodesh dice a las Kehilot. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias, como se conocen las religiones. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Es decir, sufrirá de la primera, pero no de la segunda. Así que hay que morir a la carne, hay que morir a la vieja naturaleza para no tener que pasar por la segunda muerte, que es la muerte eterna. Pero otros que no quieren sufrir daño de la primera muerte, sufrirán de la segunda, pero el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ese sí es un sufrimiento eterno. Otro pasaje está en el libro de Jueces. En el libro de Jueces leemos en el capítulo 2, verso 3. Por tanto, yo también digo, dice el Eterno, no os echaré delante de vosotros a los enemigos todos, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero. Dios permitiría dejar unas naciones para que el paso de Israel no fuera tan fácil. Dios permitiría situaciones conflictivas con el propósito de que el paso de Israel no fuera tan fácil. ¿Por qué Dios no quiere que las cosas sean tan fáciles?
En el capítulo 3 está la razón. Dice, estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas al pueblo de Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, no habían conocido las guerras. Entonces el Eterno mismo quiere que conozcamos las guerras. Amados míos, amados Ajim Behayot, y especialmente para los Ajim Behayot nuevos en la Kehilá de Joshua, no se desanimen. El Eterno quiere que conozcamos las guerras. Nosotros decimos, ay, pero si somos el pueblo del Eterno y el Eterno nos compró a precio de sangre, precisamente porque nos está cuidando, es que quiere que conozcamos las guerras. Esa es la manera como Él nos cuida. No dejándonos todo en una bandeja de plata. No, mis hermanos, sino que Él sabe procesarnos para que usted y yo verdaderamente crezcamos, verdaderamente alcancemos ese aliyah, verdaderamente alcancemos ese tikkun nefesh. Por eso son todos estos procesos, bendito sea el Eterno, en la vida de cada uno de nosotros. Cuando las cosas son fáciles, todo el mundo quiere estar en las cosas del Eterno, pero cuando se pone difícil, todo el mundo se quiere dar la vuelta y echarse a correr. Entonces, aquí es donde tenemos que mirar las cosas. Por eso dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, si oyeres atentamente, note aquí, cuando fue que el Eterno Dios empieza a hablar estas cosas, en Mara, en la prueba, en la amargura. Ahí es cuando el Eterno dice, si me oyeres a mí atentamente e hicieres lo recto, porque es ahí cuando no queremos oír o cuando no queremos hacer lo recto, cuando estamos siendo tentados a hacerlo torcido, cuando las cosas son fáciles, todos somos buenos. Pero cuando las cosas se complican, entonces ya no queremos obedecer. ¿Para qué son las pruebas de amargura entonces? Para que usted y yo clamemos. Y para que usted y yo tengamos ese tikkun nefesh y las motivaciones correctas en el corazón de buscar al Eterno para bendecirlo, adorarlo. Si le vamos a alabar cánticos, es porque Él se los merece, no para que yo sienta bonito. Si le voy a tributar gloria es porque Él se lo merece, no para que yo sienta bonito. Si voy a llevar una ofrenda económica o de cualquier otra es para honrarlo a Él, no para que yo me sienta satisfecho. No voy a buscar mi bienestar, sino voy a buscar adorar a mi Padre Celestial porque Él se lo merece. ¿Por qué tengo que pasar por pruebas de amargura? Porque si no fuese así no clamamos a Dios. ¿Y qué tengo que aprender durante la prueba de amargura? A tomar mi madero de sacrificio y meterlo en esa situación. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y aquel que la pierda a causa de mí, éste la hallará. ¿Quieres hallar tu vida? Ahí está la respuesta. El apóstol Pablo dijo, pero los que son de Mashiach han crucificado su carne con pasiones y deseos. ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te amargas? ¿Por qué te peleas? ¿Por qué murmuras? ¿Por qué dices? ¿Por qué desdices? ¿Por qué hay cosas que no soportas, que no toleras y no quieres? ¿Por qué esto no me gusta? ¿Por qué aquello no me gusta? ¿Por qué aquello me incomoda? Niégate a ti mismo, tanto a lo que te gusta y fascina, como a lo que aborreces. Toma tu madero de sacrificio y sigue al Mashiach. Y crucifica tu carne con sus pasiones y sus deseos. Y esto es lo que aprendemos en Mara, la experiencia de las aguas amargas. Poder llegar con ese sequedal, con esa sed insaciable y darnos cuenta que el agua es amarga, saber que estamos en una prueba, que el mismo Eterno nos está haciendo un examen, nos está probando y que tenemos que salir aprobados. ¿Y qué es lo que va a endulzar esa situación? Meter la obra redentora en la situación
aprender a negarnos a nosotros mismos, a lo que nos gusta y a lo que no nos gusta, tomar nuestro madero de sacrificio y seguir a Mashiach hasta la cruz, hasta el monte Calvario, y ser crucificados a la derecha, los que reconocían que verdaderamente merecíamos ser crucificados. Santo es el Eterno. Bueno, mis amados Ajim Behayot, aquí dejamos este tema. Vamos a tener que hacer maletas nuevamente y seguir caminando. Y bueno, con el favor del Eterno nos vemos el próximo viernes. Recuerde, en su programa de radio Encontrando al Mesías en la Torá, 6:30 AM, horario pacífico. Amén. Que el Eterno te bendiga y te guarde, que todo esto sea de bendición para tu vida. Y si lo ha sido, comparte los audios, comparte los enlaces, comparte el link de la Kehilá, de la estación de radio. Y hay que seguir siendo de bendición para muchos más. Amén. Te mando un abrazo a la distancia con toda honra y todo respeto. Y que Mashiach te bendiga grandemente. Amén y amén. Leidraut, hasta pronto.